Hoy yo te ruego, amado Espíritu Santo, que uses mi vida, que por favor, Señor, con tu misericordia y tu gracia, Señor, que las palabras sean purificadas por tu palabra, que no haya ninguna cosa, Señor, que provenga del corazón humano. Señor, Espíritu Santo, tan solo usa mi vida para que las palabras que el día de hoy salgan de mi boca sean las correctas, sean las que vienen de tu corazón a través de tu escritura, Señor, para que todos podamos meditar, caminar, poner por obra y crecer juntos, Señor, hasta la estatura del varón perfecto que eres tú. Para ti la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos? Aún se mira así como que cuando son jueves es hay no mucha afluencia de personas, como que entrar en en un calor o en un ánimo, motivación a veces cuesta un poquito, porque pues bueno, nos gozamos mucho también cuando hay mucha presencia de hermanos, ¿verdad? Dice la palabra: me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sin embargo, nuestro gozo no está pleno por causa de quién viene o quién falta. Nuestro gozo está pleno porque la presencia del Señor está aquí. ¿Puedes decir fuerte amén? Muy bien, entonces, gozosos. Los pingüinos de Madagascar se dicen gorditos y bonitos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: gozosos y hermosos. Amén. Bueno, el tema central de cada jueves es la oración. Y me corresponde en el día de hoy poder hablarte algunos aspectos que en la oración suelen ser un estorbo o suelen ser una barrera para que la oración que la gente lleva a cabo pueda llevarse o cumplirse. Y a veces es triste, ¿no? Que oramos a Dios, y las cosas no salen bien. Y pensamos que entonces Dios no nos escucha, Dios no nos ama, o Dios no quiere que sea feliz. ¿Qué sucede con Dios que tanto he orado y no encuentro una respuesta a la oración? Primero que nada, debemos reconocer el modelo de oración que el Señor Jesús nos dio, que es la oración del Padre Nuestro, que nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces le damos un honor al Padre Celestial. Venga a nosotros tu reino. Y posteriormente decimos: hágase fuerte. Entonces, el principio de nuestra oración está direccionada a la voluntad de Dios el Padre. Mucha gente no conoce que esta oración que nos instruyó y que nos dio el Señor Jesucristo, a quienes habríamos de ser sus discípulos, desconocen el poder que hay cuando tú lo oras a Dios con entendimiento, con el conocimiento, pero también con la fe y la autoridad. Y a veces poderle decir con fe a Dios: hágase tu voluntad, la gente no lo comprende. Porque primero dicen: hágase tu voluntad, pero después empezamos a decir lo que nuestra voluntad desea o anhela. La voluntad de Dios, nos dice la palabra en Romanos 12:2, que es agradable y perfecta. Que no nos conformemos a la manera de pensar de esta generación. La manera de pensar de este siglo siempre busca su propio bien. Siempre busca su propio bienestar, su propia felicidad. De hecho, cuando pensamos en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow para
cada ser humano, vemos que los individuos buscan satisfacer las necesidades de las más básicas hasta la autorrealización, las necesidades de afecto, de sociabilidad. Abraham Maslow, seguramente, pues bueno, él desde su posición como psicólogo o como estudiante de la sociología, ¿sabes? Él seguramente no conocía a Dios, porque la necesidad fundamental y que lleva a la autorrealización es precisamente a Dios en la vida y en el corazón. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer, nada podéis hacer. De tal manera que si nosotros buscamos nuestras necesidades, las más básicas, buscamos nuestra satisfacción, cualquiera que ella sea. A mí me encanta de nuestro Señor que Él tiene cuidado de nosotros. Dice en Mateo 6 que si Él cuida de las aves, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Es decir, si las aves comen, ¿cómo Dios no se va a preocupar de que tú comas en el día de hoy? Si las flores se visten, también dice en Mateo 6, si las flores los lirios del campo se visten con una vestimenta mucho mejor que la del rey Salomón, ni Salomón pudo tener tanta belleza en su manera de vestir, ¿cuánto más Dios cuidará de nosotros? Dios cuida tus necesidades. Sin embargo, para Dios no es su prioridad que tú tengas comida y vestido. Para Dios su prioridad es que el reino de los cielos esté en tu vida y corazón, que tú tengas acceso a ese reino y a todas las bondades que hay en ese reino. Más adelante en el versículo 35, Hugo, por favor, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, estas cosas, comida, vestido, todas las necesidades básicas, incluso afecto, porque es necesario que tengamos afecto, el afecto de mamá, el afecto de papá, para desarrollar individuos. Si no es el 35, si me ayudas a buscarlo, debe ser el 35 al 38. Gracias. Aún sin el afecto de papá, sin el afecto de mamá, entendemos y sabemos que hay muchas patologías o psicopatologías. Los niños se hacen antisociales, los niños se hacen temerosos. Hay muchas, cuando hay abusos, cuando hay maltratos, cuando hay afecciones o afectaciones en la infancia. El individuo sin el afecto primario que es papá y mamá tiene trastornos. La Biblia dice: no te preocupes, Salmo 27, si papá y mamá te dejan, con todo el Señor te va a recoger. El Señor te recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. El salmista David lo sabía perfectamente. El salmista David, el rey, fue menospreciado por su papá, fue menospreciado por sus hermanos, al ser el menor de ellos. El profeta mismo, Samuel, no sabía si él habría de ser el rey, porque al primero que vio fue al hermano mayor y dijo: no, pues es guapo, es vigoroso, es fuerte, le va al Toluca. Entonces, pues, ¿qué más podemos pedir, verdad? Pero, ¿sabes? El salmista David comprendía esta revelación de parte de Dios.
Y aquí habemos personas que en algún momento fuimos rechazados por papá, por mamá, por la esposa, por los hijos, por los compañeros en el trabajo, por la familia. Cuando te acercas a Cristo, eso es algo normal, que a veces la gente al desconocer a Dios, al tener un velo sobre su entendimiento acerca de quién es Cristo el Señor, tengan un temor de salir a la luz y rechacen al principio la luz de Jesucristo que brilla en ti. Y posiblemente les afecte y les mueva y quieran atacarte y quieran decirte y quieran arraigarse a lo que culturalmente han hecho por muchas generaciones. Pero aún dice la palabra: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque entonces heredarán la corona de la vida. Oramos y le decimos a Dios: hágase tu voluntad. Muy bien, estupendo. Eso es el inicio ese es el inicio de nuestra oración. Ese es el inicio de nuestra disposición a lo que habremos de enfrentar en este día, o mañana, o si Dios nos permite, en el día después de mañana. Pero en nuestro corazón debemos tomar conciencia y ser firmes y determinantes en que podamos nosotros aceptar verdaderamente la voluntad de Dios. Porque solamente en esa voluntad, como lo leíamos en Romanos 12:2, encontraremos, dice, lo agradable de su voluntad, lo bueno de su voluntad, lo perfecto de su voluntad. A veces hasta las cosas más, lo que parece una situación de tragedia o de dolor, y le decimos a Dios: ¿por qué me permites pasar esto? ¿Por qué me dejaste pasar por eso? Hay circunstancias a través de las cuales, en medio de esa ceniza, en medio de esa tormenta o en medio de ese dolor, Dios hace florecer lo mejor de Él en tu vida. Y Él prometió que Él haría brotar nuevamente ríos en el sequedal y haría caminos en el desierto. Y por muy extraviado que nos encontremos, si clamamos a Él y si le buscamos, Él siempre nos dará la salida oportuna donde quiera que estemos. Así que para que nosotros podamos orar a Dios y no tener un estorbo acerca de lo que pedimos o anhelamos, debemos siempre pedir conforme a su voluntad. Haz una nota mental, como dicen por ahí, nota mental: pedir siempre bajo la voluntad de Dios. Siempre hacemos anotaciones en el post-it, anotaciones en el celular, hasta le decimos a Siri, a Cortana o a Alexa o a Google: hazme esta nota, y te la hace. Ahora tú hazte una nota mental, pedir siempre bajo la voluntad de Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en Santiago 5:16. Vamos a leer desde el versículo 13, si te parece. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De este pasaje vamos a identificar que en distintas ocasiones el apóstol Santiago, en esta carta que es universal, quiere decir que es para todas las iglesias. Hay cartas que eran dirigidas específicamente a comunidades o a pueblos, como los corintios, o a los filipenses, como a los gálatas. Incluso en Apocalipsis el Señor le escribe una carta a las 7 iglesias de Asia. En esta ocasión, la carta de Santiago, el apóstol Santiago, es universal. Aplica para cualquier lugar donde adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Así que anótate ahí. Si alguna vez estás triste, ora. Si alguna vez estás enfermo, ora. Y si alguna vez estás pasando alguna situación con algún hermano, porque aquí está hablándole a la iglesia, dice en el versículo 16, confiésense sus ofensas y oren unos por otros. A veces cuando tú le confiesas una ofensa a alguien, oye, me ofendiste, o perdóname que te ofendí, o tenemos alguna situación, vamos a arreglarla, y esa persona no lo quiere hacer. La Biblia te dice, simplemente ora por él para que sea sano, no solamente de la herida física del que habla el versículo 15, cuando oras por los enfermos, sino también las heridas en el interior. Pero termina diciendo una calidad de oración que es imprescindible. Siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de oración que vamos a hacer. ¿Qué oración vamos a levantar al Señor? Y dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo. ¿Qué es lo eficaz? ¿Qué es la eficacia? Ser eficaz significa, lo eficaz es que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa, que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Qué hermoso, ¿verdad? Que la oración que hagas sea eficaz porque produce el efecto que esperas de Dios. ¿Qué es eso sino fe? Eso es fe, que va a producir lo que tú esperas y tienes la confianza de que sucederá. En ese momento, llamar las cosas que no son como si fueran, que dice la palabra que esto es la fe, llamar las cosas que no son como si fueran. En el principio cuesta un poquito de trabajo porque los ojos naturales te muestran las circunstancias, te muestra lo que es, al parecer, lo que es una realidad. Pero hoy una frase que nos gusta mucho a mi esposa y a mí, que dice que la verdad supera la realidad. Porque la verdad de Dios es mucho mayor que la realidad que nos acontece hoy en día. La verdad de Dios supera todo eso. Por su gracia somos salvos, por sus llagas somos sanados. Es verdad, tal vez esté pasando una situación en mi salud, esté pasando una situación, algún familiar, también relacionada a la salud, pero la escritura es clara y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Acerca de la fe, no ceses de orar con fe, no ceses de agradecerle a Dios, aun aunque las cosas no las ves en ese momento, aun aunque las cosas no han llegado, tú sigue orando y sigue clamando, Señor, tu respuesta está en camino, tu respuesta ya está en camino. No vas a enviar la respuesta, ya enviaste la respuesta, y yo espero pacientemente lo que tú tienes para mi vida. Entonces, yo puedo decirte aquí que para que nosotros podamos orar con eficacia, porque dice aquí en el versículo 16, la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? ¿Cómo es un justo? Lo eficaz, pues ya comprendemos que es una oración con fe, una oración esperada, una oración
que produce el efecto que esperamos de parte de Dios. Me gustaba, mi padre citaba a un autor, a un hijo de Dios, no recuerdo su nombre, pero mi padre cuando hablaba de la fe decía que la oración es el pequeño músculo que mueve el brazo poderoso de Dios. Y a través de ella nosotros tenemos comunión con el Padre. Pero hay algo, no todos quienes le dicen Señor, Señor, están en el reino de Dios. A medianoche tú prendes el televisor y hay programas que son pagados por instituciones multimillonarias que venden la fe y te dicen compra este producto, bebe de esta agua, aprovechando, vístete de este color, vámonos a Jerusalén, compra la espina de la corona. Y oran, y mucha gente por un momento, porque ponen mucho empeño y ponen mucha fe y están buscando una respuesta en el lugar donde no es. Pero, ¿sabes? La Biblia dice, ¿quién es el justo? Todo está filtrado a través de la Biblia. No es nada más decirle Señor, Señor, o el parecer que nada más que hacemos acciones justas, que somos muy buenos, que nos levantamos el cuello delante de la gente. A Dios nadie lo puede engañar. Él sabe si nuestro corazón es justo o no lo es. Y el filtro de esto lo vamos a leer, por favor. Yo te invito a que abras tu Biblia un poquito antes, ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Esa es la primera característica. Entramos a la presencia de Dios por Jesucristo. Ese es nuestro camino, esa es nuestra entrada, esa es nuestra puerta. Pero para entrar por esta puerta, el hombre justo, la mujer justa de Dios, tiene que acercarse con un corazón, dice en el versículo 22, sincero, en plena certidumbre de fe, que no dudes de las capacidades de Dios. El temor trae duda. Juan el Bautista era un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su mamá, fue profetizado, fue consagrado desde el vientre de la mamá, sintió la presencia de Dios cuando María y Elizabeth se juntaron, estaban embarazadas las dos, y el bebé se empezó a mover de alegría y la mamá le dice a María, bendita seas porque aún mi hijo se ha alegrado y reconoce, estoy parafraseando, ha saltado mi vientre. Vio al Señor Jesús, dice Juan 1, que lo vio venir y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sabes, un día Herodías y su hija Salomé, inspirados por el espíritu diabólico de Jezabel, mandó que encarcelaran a Juan el Bautista y después le cortaron la cabeza. Pero antes de morir, Juan el Bautista estaba en la prisión, y ese temor, y él a lo mejor esperaba y decía, Señor, sácame de esta cárcel, yo sé que tú puedes, ya vino el Mesías, ya vino el libertador, sácame. Y tal vez pasaron los días y no vino nadie, pasaron los días y él no veía una respuesta, y aún yo estoy seguro que el Señor Jesús tenía el conocimiento de que Juan Bautista estaba ahí, y tal vez él podía hacer algo, pero no era, o no nos corresponde a nosotros discernir el por qué Dios o Jesucristo en ese momento no hicieron algo. Pero sabes, Juan el Bautista tuvo una duda en su corazón y mandó preguntar con sus discípulos a Jesús.
¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Por cada iglesia alrededor del mundo, mucha gente se acerca a Dios, incluso, y no está mal, muchos de nosotros nos acercamos a Dios por las circunstancias que nos rodean. En el caso de mi padre fueron las adicciones, la familia destruida. Algunos vienen a Cristo en alguna situación de salud donde Dios obró un milagro sobrenatural. Alguien estaba endeudado o el demonio estaba haciendo estragos de su vida y Dios lo liberó. Muchos venimos así en esas circunstancias. Bien, ahora sí que bendecidos los que no tuvieron que pasar todo eso para llegar a los pies de Cristo. Pero el motivo o esa circunstancia solamente fue un medio para acercarnos a Dios. No significa que a través de esa circunstancia, quiero ser claro en esto, gente que se acerca a Dios convenientemente para encontrar una respuesta a su circunstancia, cuando el motivo por el cual nos acercamos a Dios debe ser siempre porque le reconocemos como Dios. Job dijo: si me va bien, bendito sea su nombre. Si no me va bien, bendito sea su nombre y aún más, porque desnudo salí de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra, y sea el nombre de Dios glorificado. El rey David decía: Jehová es el que da la vida y el que la quita. Cuando su hijo falleció, el primer hijo que tuvo con Betsabé, y que David ayunaba, dejó de comer, se vistió de cilicio, se rapó su cabeza, estaba en una oración constante, parecía como si estuviera deprimido, orando: Señor, por favor, líbrale la vida a este niño, líbrale la vida a este niño, te lo pido, él es inocente, el culpable fui yo. Orando, hasta que el día que nace ese bebé fallece. Y David se levanta, se quita sus ropas de cilicio. Incluso el siervo pensaba que lo iban a matar, porque el quien le daba una noticia triste al rey, pues corría el riesgo de que le cortaran su vida. No, el rey David se levantó, comió, bendijo a Dios y entendió que Dios es el que da la vida y Dios tiene el poder también para tomarla, y que su nombre sea exaltado. De tal manera que Juan el Bautista, el Señor Jesús le mandó una respuesta. Le dijo: mira, le dijo a los discípulos, díganle lo que ven. No le digan que yo dije yo soy el Mesías, simplemente díganle lo que ven. Los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan. El reino de los cielos ha llegado. Entonces, aquí nos dice, en este pasaje estábamos gracias Hugo por buscar ese pasaje, en Hebreos capítulo 10 versículo 22, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y no quisiera adentrarme mucho, porque de verdad hay cosas más que me gustaría compartirte, pero es comprensible completamente la palabra, lo que nos está hablando a la congregación en el día de hoy. Tu conciencia esté en paz. La conciencia no es otra cosa sino lo que el Señor puso en tu alma, en tu espíritu, que te hace discernir lo bueno de lo malo. Y no puedes, cuando vienes a Cristo, hacer algo malo creyendo que fue bueno. Bueno, no le hice mal a nadie, entonces no pasa nada. Dios no le llama bueno a lo malo, y Dios no le llama malo a lo bueno. Para Dios es frío o caliente, bueno o malo, positivo o negativo, pero nunca le intercambia los nombres. Y por eso Él te hace saber lo que es bueno, lo que es justo. Y si aún tú algunas cosas pudieras pensar o quieres discernir, esto será bueno, esto será malo, lo mejor que puedes hacer es filtrarlo a través de la palabra de Dios y saber si lo que estás haciendo agrada a los ojos de Dios. Lavados los cuerpos con agua pura
Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso hace el hombre justo. Unos a otros, amarnos constantemente, desde Jesucristo hasta Juan. El Señor dice: ámense, ámense. Un nuevo mandamiento los doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y el amor de Dios es un estándar altísimo. A veces decimos, bueno, pues sí lo amo, pero que no se me acerque, que no me salude. Sí lo amo, pero de lejitos. Eso hace el justo. Y sabes también que dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos. Eso hace el justo, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Y es lo que más anhelamos, lo que más deseamos, nuestro espíritu más desea es el encuentro con el Señor, que está pronta a su venida. Aleluya. Dice la Escritura, otro estorbo, un estorbo para la oración, o que Dios escuche nuestra oración. Dice Primera de Pedro 3:7. Está ahí a unas cuantas hojas a la vuelta. Después sigue Santiago, luego Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí es importante recalcar que aquí nos está hablando la palabra de los matrimonios que están en Cristo. Hay veces en que el esposo no ha venido a los pies del Señor, o la esposa no ha venido a los pies del Señor, no tiene un conocimiento pleno de la palabra. Pero si de los que estamos aquí, estando casados, tenemos una relación con la esposa, nuestra relación matrimonial debe reflejar el amor que Cristo tiene a la iglesia y la sujeción de la iglesia a Cristo. Por eso le dice, ella es coheredera de la gracia de la vida. Tienes que amarla, no puedes un día decir sí la amo y otro día decirle no la amo y rechazarla, porque entonces la oración tendrá un estorbo. Ahí mismo en Pedro, pero vamos a leer el versículo 8 en adelante hasta el 12, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, es decir, que haya armonía entre quienes estamos. Esta carta también es universal y Pedro se le escribe a la iglesia cristiana, por supuesto inspirada por el Espíritu Santo, y les dice: tengan un mismo sentir. Y eso significa armonía. Armonía en la música significa sonidos que están afines. Hay reglas de armonía que se escuchan parejo. Hay veces, y hasta a veces mandan memes en el grupo de la alabanza, cuando estamos tocando y de repente alguien toca otra nota que no es, y discretamente nos volteamos a ver así como que no inventes, ¿no? Y 3 horas ensayando para que al final toques otra cosa, y a veces a lo mejor enfrente ustedes no se dan cuenta, pero nosotros nos reímos porque nos dimos cuenta que hubo una nota tan sencillita o tan chiquita que ya no fue acorde, ya no estuvo afinada junto con los demás. Eso es armonía en música. Y armonía en el pueblo de Dios quiere decir eso, que seamos de un mismo corazón, que amemos a Dios, que nos amemos los unos a los otros, que caminemos bajo la misma visión. Hay iglesias que posiblemente su visión sea ser la más grande de la ciudad,
sea ser la más reluciente, sea tener los mejores aparatos, sea tener recursos inagotables. Pero ¿qué va? Esa no es la visión que Dios le dio a la iglesia. La iglesia, la visión que Dios le dio, dijo, cuando hablaba Jesucristo acerca de sí mismo, decía, le dijo a Pedro: bienaventurado Simón eres, hijo de Jonás, y hoy te digo Pedro. Pedro significa piedra. Bienaventurado eres, dice, y sobre esta roca, y ya no hablaba de Pedro piedra, sino de roca, la roca que es Cristo, la piedra angular, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? La iglesia de Cristo hoy en día debe ser el lugar de refugio de los que están desconsolados, de los que están desamparados, un lugar de fortaleza para el que está débil, un lugar de ánimo para el que está desanimado o el que está enlutado, un lugar donde encontramos identidad, donde encontramos fuerzas, donde encontramos ánimo para vivir, donde encontramos la fuerza de Dios y su gozo para levantarnos cada día y reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. En este pasaje Pedro les dice: sean compasivos, que también es una característica del justo. Ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amigables. Porque si estamos en Cristo, ¿sabes? Cristo era un buen amigo, abrazaba a los niños, abrazaba a los pobres, a los leprosos los abrazaba, cuando realmente un leproso era una enfermedad súper contagiosa. A tocar a un leproso, ¿sabes? Dice la palabra que en las leyes de Levítico de los leprosos se tenían que vestir de una forma especial, un atuendo especial, desgarrado todo, para que, así como tú identificas a un homeless, a un sin techo, cuando tú identificas a una persona vagabunda, así tú identificabas a un leproso, y tenía una campana, un metal que hacía sonar y que decía: soy un leproso, no te acerques, para que la gente no se acercara y se enfermara y se consideraba una persona inmunda. Una vez unos leprosos se acercaron a Dios y postrados le pidieron que les sanara, y el Señor los envió al sacerdote, y solamente uno se sanó. Todos se sanaron, perdón, y uno regresó. Pero sabes, el Señor siempre tenía el tacto para abrazarlos, para ser un buen amigo. Y dice la palabra en Proverbios, si mal no recuerdo, en 16, que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. 17, gracias, pastora. Dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Es decir, todo esto nos lo está diciendo Pedro para que consideremos la justicia de Dios en nosotros al momento de orar. Refrena tu boca, que tus labios no hablen engaño. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios a pedirle algo en oración cuando nuestra boca tiene mentira? Apártense del mal, hagan el bien, buscan la paz y síguenla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí está la clave. Es verdad que Dios está atento a todo lo que sucede en el mundo, pero Él pone sus oídos, pone los ojos sobre los justos y sus oídos atentos, versículo 12, a sus oraciones. Él está atento a tu oración cuando caminas en justicia. Y ninguna oración levantada a Dios por un justo ha pasado desapercibida o ha caído a tierra.
el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y nuevamente nos remite a la oración del justo, la oración eficaz del justo. Consideremos nuestra vida. Consideremos si somos misericordiosos, si somos compasivos, si estamos en armonía los unos con los otros. Consideremos si nos amamos, a pesar de que aún dentro de la misma iglesia hay traiciones. Si al Señor Jesús lo traicionó uno de los más próximos, su discípulo, ¿qué esperamos nosotros que no nos hagan? Refrenemos nuestra boca si aún estamos hablando mal de las circunstancias, si estamos hablando mal de los gobiernos, si estamos hablando mal de pastores, si estamos hablando mal de iglesias, si estamos hablando mal de nuestro hermano, de nuestra esposa, de nuestro esposo, ¿sabes? Entonces eso es un estorbo. No estamos en justicia. Y nuestra oración entonces será obstruida por nuestra propia condición. Pedir con orgullo es otra limitante o es otra forma en como nosotros podemos tener un obstáculo para nuestra oración. Cuando pedimos con orgullo es como si una puerta se pusiera, una barrera de hierro se pusiera en medio de nosotros y la respuesta de Dios. La palabra de Dios dice en Lucas 18, 9 al 14, una parábola. Vamos a leer el pasaje primero, Huguito. Lucas 18. Y posteriormente quiero invitarles a ver una proyección. Dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como todos esos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Bueno, hay veces que ni ayunamos en todo el año, ¿ah? Bueno, espero que no sea nuestro caso. Dice, doy diezmos de todo. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nos pueden ayudar con las luces, hermana Adela, por favor. Y el orgullo, el pensar que somos mejores por nuestras acciones, por nuestra sabiduría, por nuestro entendimiento, por la posición social, por cualquier cosa, creerse más que los demás, es algo que Dios aborrece. Y sabes, antes de responderte Dios una oración, primero va a tratar con el corazón del que es, permíteme tantito, primero va a tratar con el corazón del que es orgulloso para que se haga humilde, porque Dios no te va a dejar orgulloso o no va a dejar orgulloso a nadie. Dios lo va a tratar para que se vuelva humilde y ahora sí tu oración sea escuchada. Vamos a escuchar este video y verlo, por favor. ¡Qué bonito! ¡Mira! Ese es mi señor. Está triste. Está un poco triste. Triste. Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo, como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor.
Yo no soy Señor como son los otros hombres, que injustos son y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos y así decía en su oración: Oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió, viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos, a esos no los escuchó. ¡Qué bonito! El publicano está triste, pero Dios le escucha más porque es más humilde. ¡Qué bonito! El fariseo y el publicano. Y ese es un video para niños, pero estoy seguro que el mensaje fue claro para cada uno de nosotros. No importa que vivas tu vida metido en una iglesia, metido en ministerios, metido, si no hay humildad en el corazón, Dios no va a escuchar las oraciones. No escuchó la oración del publicano por el orgullo. Pero un hombre pecador simplemente decía: no merezco, pero te pido, dame tu perdón, porque fue humilde. Santiago 4, del 3 al 5 dice: pides y no recibes porque pides para tus propios deleites. Perdón, es 4, 6 al 12, 4, 6 dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para someterse a Dios se necesita humildad. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si en alguna área de tu vida estás actuando con orgullo, con altivez, es mejor que tú puedas entregar esta área de tu vida a Dios, pedirle su perdón y cambiar tajantemente esa manera de ser. Humíllate y Él te va a exaltar. Proverbios 16:16 dice que Él aborrece, 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es los ojos altivos. ¿Qué es el ojo altivo? Aquel que se siente superior a los demás. Primera de Samuel 15:23, la palabra de Dios dice que para Él, si lo puedes poner, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, Dios compara al rebelde con los hechiceros que hay en la tierra,
con los que practican hechicería y brujería. Es más, compara a alguien que es rebelde a su palabra casi con cualquier brujo de Catemaco. Y dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y ser obstinado es no escuchar el consejo de Dios, no escuchar lo que Él tiene para tu vida, lo que Él ha puesto como un camino de verdad y de luz. Finalmente, ahora sí, Santiago 4, 3 y 5, otro obstáculo para la respuesta a la oración que levantamos a Dios es pedir equivocadamente. Porque hay gente que pide para sus propios deleites. Hay una historia de un hombre que le dijo a Dios, Dios, que me gane la lotería. ¿Y qué creen? Que no se la ganó. Y otra vez al siguiente mes, Señor, que me gane la lotería. ¿Y qué creen? Que no se la ganó. Pero a la tercera vez, Señor, que me gane la lotería. ¿Y qué creen? Tampoco se la ganó. Entonces le dijo, Dios, si me saco la lotería, te prometo que te voy a dar a ti el 90% y yo me voy a quedar el 10%. ¿Y qué creen que pasó? Ahora sí se la sacó. Y este hombre le dijo, ahora por convenenciero no te doy nada. Que así es el hombre, pide para su propio deleite, por naturaleza para eso pide, para satisfacer sus gustos y sus necesidades. En la introducción yo te decía, Dios te da tus necesidades, no solamente las básicas, sino las más elevadas. Pero Dios te ama tanto que no solamente te da lo que necesitas, también te da lo que anhelas, que es distinto a lo que necesitas. Dice la palabra en el Salmos, en el libro de los Salmos 37:4 o 34:7, si me ayudas Hugo a buscarlo. Dice, deleítate a sí mismo, 34:7, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es al revés. Gracias Hugo, ayúdame a buscarlo por favor, porque es una cita que ahorita Dios me puso en el corazón mencionarlas. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quisiera concluir invitándote a leer primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 14. Si es 37:4 al revés, gracias. Deleítate a sí mismo en Jehová, bendito sea su nombre, y Él te concederá las peticiones. Él es bueno todo el tiempo. Gózate en Él, alégrate en Él. A veces es difícil obtener gozo en el mundo porque el mundo es contrario a Dios y el mundo quiere verte afligido, deprimido, triste, pero tu corazón puede encontrar deleite en la presencia de Dios. Y ahora sí, leyendo por favor primera carta de Juan 5, 13 al 14. Con este pasaje vamos a concluir. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si nosotros pedimos equivocadamente bajo nuestra voluntad, es probable, muy probable que no tengamos una respuesta. Pero si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo quiero invitarte que puedas ponerte de pie, que podamos orar a Dios, que podamos poner nuestras vidas en sus manos y pedirle que sea su voluntad sobre nuestra vida. Que sea Él, que sea el Señor el que
que traiga a nuestra vida la dirección, la paz en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, que nos traiga la fe, que nos ayude a caminar como hombres y mujeres justos o justas, que nos ayude a vivir la vida en Dios, dando fruto del Espíritu, dando ese fruto en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si en tu corazón Dios te ha hablado algo en el día de hoy acerca de cualquiera de estos puntos, si has pedido no conforme a su voluntad, si no has caminado en la justicia de Dios, o si has sido obstinado como aquel fariseo, hoy es un buen día para que le puedas decir a Dios: me arrepiento y quiero caminar en integridad delante de ti. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás atento, Señor, a nuestras oraciones y estás atento a nuestro corazón, Señor. Tus ojos están, Señor, sobre tus hijos y tus oídos atentos a la oración de tus justos. En el nombre de Jesús queremos poner delante de ti nuestro corazón y nuestra vida, para que seas tú, Señor, moldeándonos a tu imagen, a tu persona. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Perdónanos, Padre, cuando hemos hecho oraciones que buscan, Señor, nuestra propia voluntad o que buscan nuestros propios deleites. Gracias que no escuchaste esas oraciones, porque nos quieres enseñar que tú tienes algo mejor que eso para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que tú no desechas al humilde, habitas en él. Quita de nosotros toda raíz de orgullo, Señor, de pensar que somos mejor que cualquier otra persona, Señor. Señor, sin ti no somos nada y sin ti no podemos hacer nada. Por eso en el día de hoy, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, para que todo lo que hagamos y todo lo que alcancemos, para que todo lo que logremos en esta vida no se diga fue Armando, fue el hombre o fue la mujer, sino que se pueda reconocer fue Cristo en sus vidas. Ayúdanos a caminar en amor fraternal, ayúdanos a caminar en armonía, ayúdanos a tener fe, Señor, sabiendo que tú tienes la respuesta y la has enviado a nosotros. Ayúdanos a bendecir, Señor, a orar por quienes han causado alguna ofensa, a orar por ellos, a bendecirlos. Tú eres el juez justo, Señor, no nosotros. Nosotros no vamos a juzgar a nadie, Señor. Para quienes somos casados, ayúdanos a vivir en sabiduría con nuestra esposa, Señor, para que nuestra oración no tenga estorbo, Padre. Y a través de tus escrituras, lávanos, límpianos, para que podamos entrar delante de tu presencia, Señor, dignos a través de la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Te amamos, Señor, y amamos que vienes pronto por nosotros. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia pura por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén.